Bienvenidos y bienvenidas al curso de Electrónica 1, nuevamente a otra clase virtual. En la clase de hoy vamos a estar completando el tema del análisis de transistores MOSFET. Vamos a cubrir algunos ejercicios adicionales sobre polarización con transistores de MOSFET o MOSFET decrementales. Pero antes vamos a realizar una simulación del último ejemplo que hicimos en clase o en la clase anterior, que tenía que ver con un transistor eMOSFET, es decir, un MOSFET incremental o de enriquecimiento. Y vamos a ver pues cómo podemos hacer para simular esos circuitos en microcap, en este caso. Entonces vean que aquí estoy en microcap, ya tengo básicamente armado el circuito de polarización con las resistencias que habíamos utilizado en el análisis y tenemos la fuente de 40 volts en corriente directa. Ok, entonces vamos a ir a buscar el transistor eMOSFET primero que todo. Entonces vamos a ir aquí a la paleta de componentes, librería analógica, vamos a buscar aquí MOSFET y microcap contiene pues la gran mayoría de transistores MOSFET que tiene son transistores eMOSFET. Entonces vamos a seleccionar alguno de ellos, digamos el 2N6660, que es un eMOSFET. Entonces lo voy a seleccionar y lo voy a colocar acá. Ahora bien, nosotros en el análisis no habíamos utilizado un transistor en específico, sino que nos habían dado ciertos parámetros para nosotros poder calcular, por ejemplo, la constante K del transistor, y nos habían dado también el valor de VGS de umbral. Entonces vamos a darle doble clic al componente y nos vamos a cambiar del 2N6660, nos vamos a cambiar al modelo genérico. Y en el modelo genérico pues nosotros tenemos acceso a modificar cualquiera de estos parámetros del modelo del transistor. Ok, entonces el primer parámetro que tenemos que modificar es VTO. VTO en este caso vendría siendo la tensión de umbral para el transistor, que nos habían dicho que era de 5 volts. Entonces vean que aquí podemos poner un 5 y ya digamos configuramos el transistor para que opere a 5 volts de tensión de umbral. Ahora el siguiente parámetro, que es K, vamos a ver cómo podemos hacer para decirle a microcap que trabaje con un valor cercano al valor de K que nosotros encontramos en el análisis. Ninguno de los parámetros que nosotros utilizamos en el análisis para calcular K puede ser definido fácilmente en este modelo de microcap, sino que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a considerar que Kp, o que el parámetro Kp del transistor es K. Entonces a nosotros K nos había dado de 12 por 10 a la menos 5, por lo que entonces colocamos Kp en ese valor. Sin embargo, para que nos funcione aproximadamente bien, tenemos que colocar también L en 3, LD en 1 y finalmente W en 1. Cuando colocamos W en 1, L en 3 y LD en 1, básicamente el parámetro K del transistor se hace igual a Kp. Hay una relación que microcap nos brinda en su manual de referencia, donde nos indica básicamente que Kp, o que K, la constante K, es igual a Kp por W entre L menos 2LD. Así calcula microcap el valor de K. Entonces, si nosotros definimos W en 1, L en 3 y LD en 1, entonces básicamente K se hace igual a Kp. Entonces, de esa manera pues podemos tener un valor de Kp más cercano al que nosotros ocupamos. Sin embargo, tengan en cuenta que los transistores MOSFET pues no son fáciles de simular
de la misma manera en la que nosotros los analizamos en el papel, en el circuito. Lo ideal sería, por supuesto, pues si uno tiene el número de parte en el circuito, pues buscar ese número de parte en la librería de componentes analógicos de microcapa, para entonces tener una configuración completa de los parámetros de acuerdo a ese transistor en particular. Nosotros vamos a usar este genérico para tratar de obtener resultados pues cercanos a los que nosotros obtuvimos en el análisis. Perfecto, entonces una vez que tenemos eso configurado, le vamos a dar Enter y vamos a ir entonces a conectar el transistor al resto del circuito. Noten que en estos transistores también la terminal del medio, que es el sustrato, está internamente conectado a la fuente. Entonces siempre la terminal que está conectada directamente con el sustrato es la fuente en estos transistores, y la flecha pues nos indica que es un transistor MOSFET de canal N, que fue el que nosotros usamos en el análisis. De acuerdo, entonces ya con esto configurado vamos a ir a realizar el análisis DC dinámico para conocer entonces las variables del circuito. Vamos a decir OK acá. Entonces vean que aquí estamos teniendo pues una tensión de 40, vean que la tensión de compuerta es de 18 volts como nosotros habíamos encontrado en la clase anterior. Tenemos una tensión de fuente de básicamente 4 volts y tenemos una tensión de drenaje de aproximadamente 25,395 volts. Entonces la tensión con puerta fuente en este caso vendrían siendo 18 menos 4, que sería aproximadamente 14 volts, que está un poquito por encima de los 12 y resto que nosotros habíamos encontrado en el análisis, pero de nuevo la diferencia se debe a que en este caso estamos utilizando un modelo un poco más elaborado para simular el transistor MOSFET. Vamos a ver ahora las corrientes. Vean que por el divisor de tensión únicamente está fluyendo 1 microampere de corriente. Vean que la corriente de compuerta es efectivamente 0. Luego vean que la corriente que está fluyendo por el sustrato es esta de 21,412 picoamperes, o sea prácticamente nada. Y la corriente de drenaje y la corriente de fuente son iguales y ambas están definidas en 4,87 miliamperes, que de nuevo no es exactamente igual a lo que nosotros encontramos en el análisis, pero es un valor cercano. Ok, entonces de esta forma nosotros podemos obtener resultados que al menos nos permitirían validar hasta cierta forma, hasta cierto punto, el procedimiento seguido en el análisis. No van a ser resultados exactamente iguales, como les decía, porque ya esos transistores se vuelven más difíciles de adaptar al modelo simplificado que nosotros utilizamos en el análisis. Sin embargo, de nuevo puede ser de utilidad para corroborar resultados. Ok, entonces aquí podrían ver ustedes también la disipación de potencia en cada uno de los elementos. La potencia que disipa el transistor MOSFET, igual que los demás transistores que hemos visto, es el producto de la corriente de drenaje por la tensión drenaje fuente, ¿verdad? En el transistor BJT era la corriente de colector multiplicada por la tensión colector emisor. En un FET es la corriente de drenaje multiplicada por la tensión drenaje fuente o fuente drenaje, dependiendo de si es canal N o canal P. Ok, entonces esto sería la simulación del circuito. Recuerden que las resistencias en mega ohms se escriben de esta manera, ¿verdad? Si colocan únicamente la M, Microcap va a entender que es miliohms y eso pues no es lo que necesitamos. Y por lo demás, pues aquí se los dejo la simulación para que ustedes también lo intenten con otros ejemplos y con otros casos. Recuerden lo que les mencioné sobre la constante K, ¿verdad? Y los parámetros para tratar de definir ese valor cercano al que nosotros estamos utilizando. Perfecto.
Entonces vamos a continuar con la clase de hoy, donde vamos a resolver dos ejemplos utilizando transistores MOSFET de tipo decremental. De acuerdo, entonces el primer ejemplo que vamos a resolver es este que está aquí en pantalla, donde tenemos un transistor de MOSFET, en este caso, conectado a 4 resistencias en su circuito de polarización y a una fuente única de drenaje, que es una fuente positiva de 18 volts. Nos piden encontrar el punto de operación, el punto Q del transistor, y luego encontrar la tensión de drenaje fuente. ¿Ok? Es un transistor de MOSFET de canal N, ¿verdad? Vean la flecha por acá. Y nos dan los parámetros entonces del transistor, que es una IDSS de 6 miliamperes y una tensión VGS de corte de menos 3 volts. Entonces vamos a ir a la pizarra y vamos a analizar este circuito para hablar un poco de este nuevo tipo de transistor MOSFET. De acuerdo, entonces ya tenemos el ejemplo acá en la pizarra. Tenemos el circuito con transistor de MOSFET, ¿verdad? De canal N. Tenemos su circuito de polarización. Nos están pidiendo el punto de operación de ese transistor y nos están pidiendo que también calculemos la tensión drenaje fuente. Y los parámetros que nos dan son IDSS de 6 miliamperes y VGS de corte de menos 3 volts. Perfecto, entonces, como todo circuito con transistor FET, la idea al inicio es realizar nosotros mismos una especie de bosquejo de dónde va a estar ubicada la curva de transferencia del transistor, y de esa forma podríamos ver qué valores de VGS nosotros podemos esperar y dónde eventualmente va a estar ubicada la recta de carga si nosotros necesitáramos trazar la recta de carga. Entonces vamos a crear ese bosquejo para el transistor de MOSFET de canal N para guiarnos durante el resto del procedimiento. Recuerden que en el transistor de MOSFET tenemos un comportamiento muy similar al que nosotros vimos para el transistor JFET, ¿verdad? De hecho, la ecuación que gobierna la curva de transferencia es la misma. El único caso diferente cuando hablamos del transistor de MOSFET es que la corriente de drenaje sí puede ser mayor que IDSS y el transistor puede operar con tensiones VGS negativas y con tensiones VGS positivas también. La tensión VGS, eso sí, en el caso del transistor de MOSFET de canal N, no puede ser más negativa que VGS de corte, que ya nos lo están dando en menos 3 volts. De lo contrario, el transistor estaría apagado. Eso sí, puede ser menos negativa que VGS de corte y puede ser también positiva, por lo que entonces la corriente de drenaje puede ser o puede llegar a ser mayor que IDSS. Entonces, si nosotros graficamos la curva de transferencia, vamos a tener un punto por acá que va a ser VGS de corte, y vamos a tener un punto por acá que es IDSS. Entonces la curva de transferencia va a estar por acá. Y ojo que ahora la curva continúa para valores VGS positivos. En el caso del transistor JFET, esta continuación no existe, ¿verdad? Porque la corriente de drenaje en un JFET no puede ser mayor que IDSS. Entonces nuestro punto Q va a estar ubicado en alguna parte sobre esa curva, y eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Entonces andamos buscando una tensión VGS que sea menos negativa que VGS de corte, perdón, y que eventualmente sea positiva si nos llegara a dar positivo. ¿Ok?
Perfecto, entonces ahora lo que voy a hacer es simplificar un poco el circuito para verlo de manera más clara. Entonces este circuito yo lo puedo simplificar sustituyendo la fuente por su fuente equivalente, separando este nodo si nosotros queremos verlo así. Ok, entonces de esa manera pues ya lo vemos un poco más claro. Recuerden lo siguiente, tenemos que identificar claramente dónde están las corrientes y dónde están las tensiones que andamos buscando. La tensión con puerta fuente va a estar acá. Entre la terminal de compuerta y la terminal de fuente. Luego, por el drenaje vamos a tener fluyendo en esta dirección a la corriente de drenaje. Por la fuente o por la resistencia de fuente va a estar fluyendo IS en esa dirección. La corriente de compuerta es de 0 amperes, recuerden, ¿verdad? No hay flujo de corriente del todo a través de la compuerta. Y por acá en este nodo vamos a tener la tensión de compuerta o VG. Entonces, en este circuito lo único que tenemos son los valores de las resistencias. No tenemos ninguna otra información, no nos están dando ni la corriente de drenaje ni ninguna otra tensión en la trayectoria drenaje-fuente. Por lo tanto, este es un ejercicio en el que muy probablemente vamos a tener que utilizar la recta de carga para poder encontrar el punto de operación, ¿verdad? Voy a identificar la polaridad de las tensiones en las resistencias de acuerdo con la dirección del flujo de la corriente y vamos entonces a ubicar la recta de carga o la ecuación de la recta de carga de este circuito. Entonces, ¿cómo hacemos con la recta de carga? Bueno, tenemos que partir de la definición de la tensión con puerta fuente. Tenemos que decir que VGS es igual a VG menos VS. Y ahora, ¿quién es quién en nuestro circuito? Muy importante porque de eso depende el resultado. VG es la tensión que hay entre este nodo de compuerta y tierra. Ese es VG. ¿Quién sería VS? VS es la tensión que hay entre el nodo de fuente y tierra. Ese sería VS. ¿Cómo podemos encontrar VG? Bueno, VG la podemos tomar a partir de este circuito que tenemos acá. Yo puedo reacomodar la etapa de entrada de la siguiente manera. Voy a reacomodarla de la siguiente manera, sería
sería esto mismo que tenemos acá, ¿verdad? Y VG estaría aquí a la salida. Entonces, VG está básicamente en paralelo con R2, es la misma tensión en R2. De tal manera que entonces podemos encontrar VG mediante divisor de tensión. Entonces, por divisor de tensión, tendríamos que VG igual a V en R2 sería 18 por R2 entre R1 más R2. Entonces VG sería 18 por 10 megaohms entre 110 megaohms más 10 megaohms. Quiere decir que VG en nuestro caso sería de cuánto? Serían 18 por 10 entre 120. 1.5. 1.5 volts. Ya tenemos entonces la tensión VG que nosotros necesitamos para poder encontrar la ecuación de la recta de carga. Nos falta saber quién es VS. Pero VS, note que la podemos encontrar en esta trayectoria de acá. Una trayectoria que nos vincula a VS y a RS con IS, ¿verdad? Que son variables que nosotros podemos asociar con la corriente de drenaje, ¿verdad? La corriente de fuente y la corriente de drenaje son la misma. Entonces vamos a analizar la trayectoria azul. Y aplicamos CDTK. Ahí tendríamos que, si la recorremos en esta dirección, serían menos VS más RS por IS igual a 0. Entonces despejamos para VS y nos quedaría que VS es la tensión en RS, o sea, RS por IS. Y la corriente de drenaje es igual a la corriente de fuente. Entonces, si son iguales, VS sería igual a RS por ID. Entonces, ya tenemos VS o una expresión para VS y tenemos VG. Por lo tanto, volviendo a esta ecuación que era la ecuación de la recta de carga, nosotros decimos que VGS es igual a 1,5 menos RS por ID. Entonces VGS es igual a 1,5 menos RS por ID. Y despejamos para ID, ¿verdad? Entonces nos quedaría que ID por RS es igual a menos VGS más 1,5.
Y esta sería entonces la ecuación de la recta de carga. Ok, esa sería la recta de carga que vamos a tener intersectando a la curva de transferencia en algún punto. Ahora, lo que tenemos que hacer es encontrar el punto de operación por medio de la ecuación de la recta de carga y la curva de transferencia. La curva de transferencia la tenemos acá y esta responde a una ecuación que es ID igual a IDSS por 1 menos VGS sobre VGS de corte al cuadrado. Esa es la ecuación de la recta de carga. Si nosotros usamos el método gráfico, entonces nos iríamos a MATLAB, graficaríamos esta ecuación que es la curva de transferencia, graficamos esta recta que sería la recta de carga y encontraríamos el punto de intersección. Lo que vamos a hacer ahora es, igual que en el ejemplo anterior, más bien recurrir a un método analítico que también es válido, que sería tomar esta ecuación, igualarla a esta otra, porque ambas es la misma corriente de drenaje, y despejar para VGS. Y encontraríamos entonces la componente en X del punto de operación. Ok, entonces vamos a recurrir al método analítico. Ok, entonces aquí tengo las dos ecuaciones que les mencionaba anteriormente. Lo que vamos a hacer ahora es igualar. Vamos a igualar ID a ambos lados. Por lo tanto nos quedaría que IDSS por 1 menos VGS sobre VGS de corte al cuadrado es igual a menos VGS entre RS más 1,5 sobre RS. Ok, entonces vamos a empezar a sustituir valores para que el despeje se nos haga más sencillo. Entonces nos quedaría que 1 menos VGS sobre menos 3, que es VGS de corte, al cuadrado, es igual a menos VGS sobre 6 miliamperes, que sería IDSS, por 750, que sería RS, quedaría de esa manera, ¿verdad? Entonces, despejando, pues sería 1 menos sería 1/3, 33, se me hace positivo. Y vamos a ver cuánto es 6 miliamperes por 750, 4.5, y 1 entre 4.5 es 0.22. Y ahora 1.5 entre 4.5
punto 33 también. Ok, y ahora vamos descomponiendo esa fórmula notable. Nos quedaría entonces 1 al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado y eso es igual a menos 0,22 VGS más punto 33. Entonces esto sería 1 punto 6 VGS más, ¿cuánto es punto 33 al cuadrado? Punto 11. VGS al cuadrado. Y me traigo aquellos para acá. Entonces sería más punto 22 VGS menos punto 33 igual a 0. Entonces simplificamos y nos quedaría 0,11 VGS al cuadrado, luego tengo 0,6, 0,82 VGS y luego sería 1 menos 0,33, que sería 0,67. Y eso queda igualado a 0. Entonces, ese trinomio es el que nosotros tenemos que ahora analizar para encontrar sus ceros y así poder saber cuál es la tensión que andamos buscando. Vamos a tener dos posibles soluciones. Vamos a ver cuáles son esos valores. Acá. Ok, mi polinomio tiene 0,11 en el primer coeficiente, luego 0,82 en el segundo, 0,67 en el tercero, ok, serían vamos a ver voy a aumentar un poquito la precisión de los cálculos para acercarme más al valor. Esto de acá habíamos dicho que era 0,33 VGS, ¿verdad? Por lo que entonces este de acá es 0,67 VGS. Entonces 0,67 más 0,22 vendrían siendo 0,89. ¿Okay? Entonces, para acercarme más aún a los valores finales que tengo en un gráfico siguiente, casi siempre tratamos de manejar dos números decimales en los análisis, ¿verdad? Okay.
Entonces vamos a resolver el polinomio de nuevo con esos valores: 0.11, ahora 0.89 y 0.67. Ok, entonces los resultados serían menos 0.84 volts para VGS1 y menos 7,25 para VGS2. Si hubiéramos usado los valores anteriores, pues me hubiera dado un poquito por encima de esos valores, que no es que esté mal, pero el problema es que tengo un gráfico en una siguiente función donde me gustaría que los resultados quedaran pues lo más cercanos posibles. Por eso fue que aumentamos aquí el número de decimales. Ahora bien, teniendo esas dos soluciones, ¿cuál sería la solución verdadera para VGS? Porque hay una que nos sirve y hay otra que no nos sirve. Recuerden que VGS de corte acá nos dijeron que era de menos 3 volts. Por lo tanto, recuerden que la ecuación de Shockley está en realidad truncada aquí en VGS de corte. Sin embargo, la función como tal en esa ecuación es parabólica y continúa hacia el lado izquierdo. Entonces, la primera solución que nosotros encontramos está al lado derecho de VGS de corte. Está como por aquí. Aquí tendríamos VGS1. Y la otra, que es la versión simétrica de la primera, estaría como por acá. Aquí tendríamos VGS2. Entonces, esta sí nos sirve porque está dentro de la curva de transferencia, mientras que esta de acá no nos sirve porque está por fuera. Entonces vean que la propia gráfica nos dice cuál es la solución de VGS que nosotros ocupamos, que es VGSQ. Entonces, de este análisis tomando la solución que forma parte de la curva de transferencia, nosotros concluimos que VGSQ es igual a menos 0,84 volts. Entonces ya tendríamos el valor de VGS en el punto Q. Y ahora, ¿cómo hacemos para encontrar la componente en Y de ese punto? O sea, el valor de I de Q. Ese valor lo podemos encontrar en cualquiera de estas ecuaciones. Yo puedo utilizar esta, por ejemplo, que es la más fácil. Yo puedo decir que ID o I de Q, si ustedes quieren, para indicar que la del punto de operación sería menos VGS entre RS más 1,5 sobre RS. Recuerden que 1,5 era la tensión de compuerta, que por cierto aquí se me olvidó la unidad, muy importante. Ok, entonces vamos con I de Q. Sería menos 0.84, que nos dio negativo VGS, sobre RS, que es de 750 ohms, más 1,5
sobre 750 ohms. Y esto nos da una I de Q de, vamos a ver cuánto. Sería 0.84 sobre 750 y 1.5 entre 750. Sería 3,12 miliamperes. Y ese sería entonces la componente en Y del punto de operación. Entonces ya podemos concluir, lo voy a poner acá, que el punto Q de ese transistor es VGSQ, que es menos 0.84 volts, y luego I de Q, que serían 3,12 miliamperes. Ese sería el punto Q encontrado de manera analítica, ¿verdad? Igualando las ecuaciones. Ahora lo que vamos a hacer es ir a corroborar los resultados con MATLAB para ver qué nos dice el análisis gráfico, y posteriormente volveríamos a calcular la tensión VDS. Listo, entonces ya estoy aquí en MATLAB y vamos a ir a abrir el tercero de los scripts o de los programas que yo les había pasado, que se llama Transcurve DMOS, ¿verdad? Para el transistor MOSFET de tipo de empobrecimiento o decremental. Y al igual que en los demás archivos, pues la idea es darle los parámetros al programa, en este caso la IDSS, que es de 6 miliamperes, el VGS de corte, que nos dicen que es de menos 3, VG, que nosotros calculamos en 1.5 volts, y RS, que nos dicen que es de 750 ohms. El programa está diseñado pues para detectar de manera automática si el transistor es de canal N o si el transistor es de canal P, por medio de VGS de corte. Si VGS de corte es menor que 0, tenemos un transistor de canal N, por lo tanto el eje VGS se establece para un transistor de canal N, ¿verdad? Si fuera mayor que 0, tendríamos un transistor de MOSFET de canal P, por lo tanto VGS se establece en un rango un poco más amplio para eventualmente permitir puntos de operación que estén del lado positivo, perdón, para tener entonces la curva de transferencia iniciando del lado positivo de VGS. Luego calculamos la ecuación de la recta de la curva de transferencia, precisamente con esos valores de VGS, la multiplicamos por 1000 para que nos queden miliamperes, y luego pasaríamos a quitar los elementos de la recta de carga, de la curva de transferencia, perdón, que no vamos a necesitar. Si el transistor es de canal N, quitamos todos los valores que están por debajo de VGS de corte, y si el transistor fuera de canal P, quitamos todos los valores de la curva de transferencia que estén por encima de VGS de corte. Y finalmente trazamos la recta de carga con la ecuación correspondiente. Esta sería para un transistor de canal N y este sería para un transistor de canal P, ¿verdad? Y finalmente entonces graficamos las dos funciones y encontramos cuál es el punto de intersección también de manera automática con el programa. Bien, esta ecuación es equivalente a la que nosotros encontramos para la recta de carga, ¿verdad? Esta sería por si la recta de carga estuviera más bien al revés para un transistor de canal P. Entonces ya con los valores que tenemos vamos a ejecutar el programa aquí con Run y vamos a ver las gráficas. Ok, entonces vean que aquí ya tenemos la curva de transferencia iniciando en menos 3,
Noten que ahora la curva continúa, se prolonga aún más hacia la derecha para valores de VGS positivos y valores de ID que están por encima de IDSS, que es de 6 miliamperes. Noten aquí la recta de carga, ¿verdad? Entre los dos puntos que nosotros hemos ubicado para ID igual a 0 y para VGS igual a 0. Ok, ahora nosotros pues la vamos a graficar también en la pizarra. Y el punto de intersección que tenemos acá, que es donde se proyecta la recta de carga hacia la curva de transferencia, nos está dando básicamente para una corriente de drenaje de 3.11 miliamperes y una tensión VGS de menos 0.83. Pero aquí tenemos pues resultados más exactos calculados de manera automática con el programa. Entonces este sería el análisis gráfico utilizando MATLAB, y vean que también pues podemos llegar al punto de operación del transistor. Entonces cualquiera de las dos formas son formas válidas que nosotros podemos utilizar, la forma gráfica o la forma analítica. En cualquiera de los dos casos lo importante es siempre ser claros al final e indicar cuál es ese par ordenado donde nosotros vamos a tener el punto Q. ¿Ok? Entonces ese sería el programa básicamente funciona así. Lo pueden revisar, le pueden hacer los cambios que ustedes gusten, lo pueden correr paso a paso si ustedes quieren también. Pero lo que vamos a hacer ahora es entonces volver a la pizarra y completar el ejercicio con la tensión de drenaje fuente que nos hace falta, y vamos a trazar también de manera rápida la recta de carga en la pizarra. Ok, entonces ya encontramos el punto Q, ya lo corroboramos con el análisis gráfico en MATLAB. Lo que vamos a hacer ahora es nada más trazar la recta de carga de manera aquí en la pizarra. Porque hay que hacerle, pues, como ustedes vieron en MATLAB, un ajuste. La ecuación de la recta de carga es esta que tenemos acá. Entonces, igual, para ID igual a 0 amperes, vamos a encontrar uno de los puntos de interés de la recta de carga, que sería VGS sobre RS igual a 1,5 sobre RS, ¿verdad? Sería tomar la ecuación de la recta de carga, hacer ID igual a 0 amperes y despejar VGS. Cancelamos RS, nos quedaría que VGS de corte no es VGS de corte, sino que VGS se hace igual a 1,5 volts, que era VG, ¿verdad? Entonces, el primer punto que tenemos es el punto 1,5 volts con 0 amperes, ¿verdad? El segundo punto sería cuando VGS se hace igual a 0. Por lo tanto, si VGS es igual a 0, este término se hace 0. Y nos quedaría una corriente de drenaje de 1,5 entre 750. Por lo que entonces ID sería 1,5 entre 750, 2 miliamperes. Entonces el otro punto de interés sería 0 volts en VGS y 2 miliamperes en ID. Entonces ya para trazar la recta de carga
ubicamos esos dos puntos que acabamos de encontrar, 1,5 con 0 amperes, sería ese punto que está ahí, y el segundo sería 0 volts en VGS con 2 miliamperes en ID. Sería ese otro punto que está ahí. Recuerden que la curva de transferencia va a estar por acá. ¿Verdad? Continúa hacia arriba. Y ahora para encontrar la recta de carga, pues unimos estos dos puntos. Lo que pasa es que ahora tenemos que prolongar la recta de carga hacia la parte negativa de VGS para que esa recta de carga pueda intersectar a la curva de transferencia. Y como vimos en MATLAB, en la intersección es donde aparecería el punto Q. Ok, entonces no hay problema en que nosotros prolonguemos en línea recta la recta de carga, de manera que podamos tener una intersección con la curva de transferencia. Y eso es entonces lo que nos da el punto de operación que ya encontramos acá. Ok, ahora lo único que nos hace falta es conocer la tensión drenaje fuente, que es esta tensión que tenemos acá, VDS, o la tenemos aquí. Y para encontrar esa tensión, pues simplemente tenemos que buscar una trayectoria que a nosotros nos enlace VDS con las demás variables que nosotros conocemos. La forma más sencilla sería eventualmente tomando la trayectoria completa de drenaje fuente, partiendo de este punto de referencia y volviendo a este punto de referencia. Y en esa ecuación ya tendríamos la corriente de drenaje, que es la del punto Q, y esa corriente sería la que fluye por RS y la que fluye por RD. Dado que tenemos los valores de las resistencias, podríamos encontrar VDS sin problema. Entonces vamos a analizar y aplicamos entonces CDTK en la trayectoria drenaje fuente. No se les olvide incluir las fuentes, ¿verdad? Tanto si hay positivas como si hubiera negativas aquí en la parte inferior del circuito. Ok, entonces tendríamos que menos 18 más RD por ID, que es la tensión en RD, más VDS más RS por IS, y eso es igual a 0, ¿verdad? Porque aquí tenemos referencia directa. Entonces VDS sería igual a 18 menos RDID menos RS-IS. Nosotros sabemos que corriente de drenaje y corriente de fuente es lo mismo. Entonces VDS serían 18 menos la caída de tensión combinada en RD y RS, que sería ID por RD más RS. ID nos dio de 3,12 miliamperes, RD de 1800,
y RS de 750. Entonces VDS sería una tensión de 18, corriente de drenaje, luego 800, aproximadamente 10,04 volts. Y esa sería la tensión drenaje fuente que tendríamos acá. Entonces, ¿de quién depende el punto de operación de un transistor MOSFET? La tensión VGS depende básicamente de la tensión que tengamos en la fuente y de la tensión que tengamos en la compuerta y la tensión que tengamos en la fuente. La tensión de la fuente se ve influida por la corriente de fuente también, mientras que la tensión de compuerta depende nada más del divisor de tensión. Por lo tanto, si nosotros tuviéramos que diseñar el circuito para un cierto punto de operación, tendríamos que definir el punto de operación y encontrar corriente de drenaje y tensión compuerta fuente. La corriente de drenaje me va a definir la tensión de fuente y luego seleccionamos una tensión de compuerta de tal manera que esa tensión de compuerta menos la tensión de fuente me dé la tensión VGS que necesitamos tener en el punto de operación. Entonces recuerden que el punto de operación siempre me va a decir a mí cuál es la corriente de drenaje de funcionamiento y la tensión VGS de funcionamiento. Entonces básicamente el punto de operación del transistor depende del paralelo de R1 con R2, ¿verdad? Dependiendo de esa tensión que nosotros tengamos acá en la compuerta, así será la tensión compuerta fuente y por ende así será la corriente de drenaje. De acuerdo, entonces vamos a dejar este ejercicio hasta acá y vamos a hacer uno más. Perfecto, entonces recuerden que para realizar el análisis gráfico con transistores de MOSFET vamos a estar utilizando esta función en MATLAB, ¿verdad? Y se nos generaría pues esta gráfica que vimos hace un momento en MATLAB. Recuerden también, muy importante a la hora de evaluar la ecuación de Shockley, tener muy en cuenta el signo de VGS de corte. Si VGS de corte es negativo, pues tenemos que utilizarlo negativo en la ecuación. Si fuera positivo, pues lo usamos positivo. Y eso pues va a tener un impacto directo sobre la forma de la curva de transferencia. Entonces vean acá donde tenemos el punto de intersección, como vimos hace un momento, ¿verdad? Eso nos define una tensión VGS-Q de menos 0.8 volts y una corriente de drenaje de aproximadamente 3,1 miliamperes. Ahora, para completar esta clase vamos a resolver este segundo ejemplo, donde tenemos básicamente el mismo circuito. Lo único que se cambió fue el valor de la resistencia de fuente, que ahora es de 150 ohms. Al nosotros bajar la resistencia de fuente, pues vamos a cambiar la tensión de fuente. Por lo tanto, se nos va a ver afectado la tensión VGS, ¿verdad? Y se nos va a ver afectada la corriente de drenaje, por supuesto, y la tensión drenaje fuente. Por lo tanto, nos piden encontrar el nuevo punto Q del transistor y la tensión VDS en ese circuito. Seguimos manejando una IDSS de 6 miliamperes y un VGS de corte de menos 3 volts. Entonces vamos a ir a la pizarra y vamos a resolver este nuevo ejemplo. Bien, entonces
básicamente tenemos el mismo circuito, lo único que se cambió fue el valor de la resistencia de fuente. Ahora es una resistencia de 150 ohms y nos piden determinar el nuevo punto de operación del transistor y la tensión VDS en ese circuito. Entonces, nuevamente, recuerden que acá la corriente de compuerta es de 0 amperes. Aquí tendríamos la tensión VDS. Por aquí iría la corriente de fuente. Por aquí iría la corriente de drenaje. Y aquí tendríamos la tensión compuerta fuente. ¿Ok? Y esta sería la tensión de compuerta. Muy importante. Esta de acá sería la tensión de fuente. Luego, nuevamente el dibujo rápido de la curva de transferencia para un transistor de MOSFET de canal N. Recuerden que la curva inicia en VGS de corte, empieza a aumentar, pasa por IDSS y para el de MOSFET la curva puede continuar aumentando para valores de tensión con puerta fuente positivos. Ok, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Al haber cambiado la resistencia de fuente, entonces esta tensión VS se va a ver afectada. Al afectarse esta tensión se va a modificar la tensión con puerta fuente, aunque VG se mantenga en el mismo valor. Dado que VS cambia, entonces VGS cambia. Al cambiar VGS, es evidente que va a cambiar la corriente de drenaje. Y la corriente de drenaje va a hacer que cambie la tensión de drenaje fuente. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer es repetir el análisis que realizamos en el ejemplo anterior, pero ahora contemplando RS. Entonces aquí rápidamente voy a sustituir esta fuente por la fuente equivalente de 18 volts. Y nosotros sabemos que en la etapa de entrada nosotros vamos a tener esto de acá, que ya lo habíamos visto, ¿verdad? Esto sería VG nuevamente, por lo que entonces VG es exactamente igual a la tensión en R2. Y podemos utilizar nuevamente el divisor de tensión. Entonces obtenemos el mismo valor de VG que habíamos dicho que era 1.5 volts. Tensión de compuerta sigue siendo la misma. Ahora vamos a encontrar la ecuación de la recta de carga. La ecuación de la recta de carga sería partir de la definición de VGS
que es VG menos VS, o sea, VGS sería 1,5 menos VS, que nuevamente VS continúa siendo la tensión que tendríamos entre este nodo y tierra, es decir, la tensión en RS. Por lo tanto, aquí tendríamos RS por IS, eso no ha cambiado. Ahora, suponiendo que la corriente de fuente es igual a la corriente de drenaje, entonces VGS es igual a 1,5 menos RS por ID Entonces, en realidad la ecuación de la recta de carga es la misma, lo único que estaría cambiando en este caso sería la resistencia de fuente. Ok, entonces ya tenemos la ecuación de la recta de carga. Ahora, tenemos la curva de transferencia. Con esta expresión, y si ustedes quieren pues pueden igualarlas como hicimos en el primer ejercicio y despejar el nuevo valor de VGS, o pueden recurrir al análisis gráfico. Nosotros en este caso vamos a recurrir al análisis gráfico y lo que vamos a hacer es entonces graficar ambas funciones para poder encontrar la intersección. Entonces tracemos la ecuación de la recta de carga sobre los ejes para ver entonces dónde es que vamos a tener en este caso el punto de intersección. Entonces vamos a tener los puntos de interés sobre la recta de carga. Primero que todo, si nosotros hacemos ID igual a 0, si ID es igual a 0 amperes, entonces ya sabemos que VGS sobre RS se hace igual a 1,5 entre RS, por lo que entonces VGS es 1,5 volts cuando ID es igual a 0. Entonces seguimos teniendo este punto de acá en 1,5 volts. Pero ¿qué va a pasar cuando nosotros tengamos VGS igual a 0? Si VGS es igual a 0 volts, en la ecuación entonces ID ahora sería 1,5 entre RS, o sea
1,5 entre 150. Que serían entonces 10 miliamperes. Y esto fue en realidad lo que cambió. Ahora la recta de carga va a cortar al eje ID en un punto más alto. A 10 miliamperes. Por lo que entonces la recta de carga va a estar ubicada de esa manera. La curva de transferencia, que es esta ecuación de aquí, va a iniciar en VGS de corte menos 3 volts. Ya eso nosotros lo sabemos. Y va a cortar al eje ID el IDSS, que son 6 miliamperes. Entonces, ¿dónde va a estar ahora el punto de operación? Si nosotros trazamos la curva de transferencia, vamos a encontrar que la intersección entre ambas gráficas va a estar más bien del lado derecho de los ejes, es decir, para una tensión VGS positiva. O sea, la I de Q va a tener que estar en algún punto entre 6 y 10 miliamperes y la tensión VGSQ en este caso va a ser positiva, tiene que ser superior a 0. Y no hay ningún problema, puesto que ya nosotros sabemos que el D-MOSFET puede operar tanto para tensiones VGS negativas, menos negativas que VGS de corte, pero también para tensiones VGS positivas. Puede operar en esta región de acá. Por lo tanto, tener un punto Q en esta ubicación pues es factible. Sin embargo, vean que vamos a estar muy cerca del tope superior de la recta de carga, por lo que entonces la corriente ID va a tener un pequeño, digamos, un margen de variación relativamente pequeño. Si yo prolongo esos puntos hacia la izquierda, la corriente de drenaje, ya cuando nosotros coloquemos una señal alterna, solamente va a poder variar en un margen reducido de valores de manera simétrica. Ya si la corriente de drenaje varía un poco más, pues vamos a tener recorte en la parte superior y distorsión. ¿Ok? Pero eso es lo que nosotros deberíamos de esperar a partir del análisis gráfico. Entonces, con los datos de la recta de carga, de la ecuación de la recta de carga y de la curva de transferencia, vamos a ir entonces a MATLAB para encontrar exactamente cuál es el punto Q. Ok, vean que entonces ya estoy aquí en MATLAB y lo que vamos a hacer es modificar el script para los valores que ahora tenemos, que básicamente lo único que tenemos que cambiar es el valor de RS. Ven que RS ahora vale 150, pero VG sigue valiendo 1.5 volts, VGS de corte menos 3 volts y la IDSS de 6 miliamperes. Entonces la ecuación sigue siendo la misma para la curva de transferencia y la ecuación para la recta de carga sigue siendo la misma porque tenemos el mismo transistor de canal N. Ok, entonces vamos a ejecutar el archivo y vamos a ver los resultados. Entonces vean que ahora la recta de carga corta al eje ID, como dijimos en la pizarra, en 10 miliamperes
4 miliamperes por encima de IDSS, y ahora el punto de intersección entre las gráficas está del lado derecho del eje ID, es decir, vean que ahora tenemos una tensión VGS del punto de operación de más o menos 0.34 volts para una corriente de drenaje de 7.74 miliamperes aproximadamente, que es una corriente de nuevo también superior a IDSS. Aquí en el resultado pues numérico vemos que la tensión de operación sería de 0.36 o 0.37 volts en VGS, y la corriente de operación sería de 7.56 más o menos miliamperes, también superior a IDSS. Entonces este sería pues el análisis gráfico. Ustedes pueden corroborar estos valores resolviendo el problema de forma analítica, es decir, igualando la ecuación de la recta de carga con la curva de transferencia y despejando para VGS. Deberían de obtener dos valores, ¿verdad? Donde uno va a ser un valor válido dentro del rango de valores esperable y otro va a ser un valor que va a estar definitivamente fuera de rango, y ese es un valor que nosotros tenemos que descartar. Ok, entonces ya con el punto de operación vamos a ir a la pizarra para completar el ejercicio. Ok, entonces ya aquí tenemos el nuevo punto de operación, que lo tuvimos gráficamente. Ya tenemos la tensión con puerta fuente para ese transistor y la corriente de drenaje. Por lo tanto, para encontrar la tensión VDS, lo único que tenemos que hacer es analizar la trayectoria, en este caso drenaje fuente completa. Vamos a colocar aquí las tensiones o la polaridad de las tensiones en las resistencias y vamos entonces a aplicar LTK en esa trayectoria negra. Esta es la trayectoria de drenaje fuente. Entonces tendríamos menos 18 más la caída de tensión en RD más la tensión VDS, que es la que andamos buscando, más RS por IS, y eso es igual a 0 porque abajo pues ya lo que tenemos es el nodo de referencia. Recuerden que ID es igual a IS, ¿verdad? Con IS igual a ID, entonces nuestra ecuación sería esa que tendríamos ahí, por lo que entonces tendríamos esa expresión para VDS. Entonces VDS serían 18 menos la corriente de drenaje, que es de 7,56 miliamperes, multiplicada por 1800 más 150. Por lo que el nuevo valor de VDS va a ser 18 950 se reduce a 3,26.
sería la nueva tensión drenaje fuente. Ok, entonces vean que reduciendo el valor de RS, lo que hicimos fue reducir la tensión VS. Al reducir la tensión VS, entonces y al mantenerse VG en el mismo valor, la tensión VGS se hizo positiva. Adquirió un valor positivo, por lo que entonces la corriente de drenaje aumentó y se estableció en un valor que está por encima de IDSS. Ese valor de corriente más alto aumentó la caída de tensión en RD y la caída de tensión en RS. Como les decía, entonces, al aumentar la corriente de drenaje, aumentan la caída de tensión en RD y en RS. Por lo tanto, considerando que la fuente de alimentación de 18 volts se mantiene constante, la tensión VDS debería disminuir siempre. ¿Ok? Entonces, este sería el segundo ejemplo que vamos a ver hoy. Y vamos a ver un ejemplo adicional que es sobre diseño. Entonces, vamos a resolver ese tercer ejemplo y terminaríamos la clase de hoy. De acuerdo, en este último ejemplo vamos a ver un problema de diseño en el que se nos da este circuito que tenemos acá con transistor MOSFET y se nos pide diseñar el circuito, es decir, encontrar RD y RS de tal manera que la corriente I de Q, la corriente del punto de operación, sea de 0.5 miliamperes y VDSQ sea de 4 volts. ¿Ok? Nos dice que el transistor tiene una constante K de 25 por 10 a la menos 5 amperes sobre volta al cuadrado. De acuerdo, entonces, primero que todo, vamos a dibujar cómo es la curva característica de un transistor MOSFET de canal N. En un transistor de canal N, MOSFET, lo que vamos a tener es una tensión VGS de umbral y a partir de esta tensión la corriente de drenaje comienza a aumentar, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a trabajar con tensiones VGS que sean mayores que VGS de umbral. Lo que pasa es que me hace falta la tensión VGS de umbral, voy a buscarla. Ok, dice el ejercicio que VGS de umbral en este problema es de 1,2 volts. Eso viene dado en el ejercicio. ¿Ok? Perfecto, entonces ya tenemos los datos. Lo que tenemos que hacer es encontrar las resistencias RD y RS. Muy importante, tenemos que indicar en el circuito cuáles son las variables que nosotros conocemos. Recuerden que la corriente de compuerta es de 0 amperes en estos circuitos. Aquí tendríamos la tensión compuerta fuente, que tiene que ser positiva y superior a VGS de umbral. Por aquí vamos a tener a la corriente de drenaje, por aquí vamos a tener a la corriente de fuente, y recuerden que, bueno, aquí está la tensión drenaje fuente, y recuerden que en este caso tenemos dos fuentes, una negativa y una positiva en los extremos del circuito. Entonces, si ustedes quieren, las pueden redibujar. $5 volts positivos
y 5 volts negativos. Ok, entonces, para poder nosotros establecer una corriente de drenaje de 0.5 miliamperes, evidentemente tenemos que tener una cierta tensión VGS, porque VGS es la variable que me controla la corriente de drenaje. ¿Cómo podemos hacer para encontrar la tensión VGS que me establecería una corriente de drenaje de 0.5 miliamperes? Bueno, utilizamos la relación que nosotros tenemos para la curva de transferencia. Esa ecuación nos dice que ID es igual a K por VGS menos VGS de umbral elevado al cuadrado para el transistor MOSFET, ¿verdad? Tenemos K, tenemos VGS de umbral, tenemos la corriente ID que nosotros queremos establecer y nos quedaría nada más encontrar VGS. De tal forma que podemos decir que ID, bueno, vamos a despejar VGS. Entonces sería ID sobre K raíz cuadrada sería igual a VGS menos VGS de umbral. De tal forma que entonces VGS de umbral VGS, la que estamos buscando, sería VGS de umbral más la raíz cuadrada de ID entre K. Ok, esta sería la tensión VGS que me establecería la corriente de drenaje en el valor que nosotros ocupamos. Entonces, con los valores que tenemos, entonces tendríamos que evaluar esa relación. Entonces tendríamos 1.2, 0.5 miliamperes dividido entre 25 por 10 a la menos 5 raíz de esto y lo sumamos. Sería de 2,61 volts. Ese sería el VGSQ que nosotros ocupamos. Y vean que es mayor a VGS de umbral. Por lo tanto, está dentro de la región correcta del transistor MOSFET. Es un valor que sí coincide, sí es congruente con la forma que tiene la curva de transferencia de ese transistor. Ahora la pregunta es, teniendo este valor VGS, ¿cómo podemos nosotros encontrar la resistencia RS que me va a permitir establecer esa tensión VGS entre estas dos terminales? Entonces, eso es lo que tenemos que ver en este momento.
Nosotros sabemos por definición que VGS es igual a VG menos VS. Nuevamente, nosotros sabemos que VS está aquí, siempre medida con respecto a tierra, y nosotros tenemos que VG está por acá también medida con respecto a tierra. Entonces el chiste sería encontrar cada una de ellas para ver si podemos relacionar alguna de estas dos tensiones de nodo con alguna de las resistencias que nosotros no conocemos, de tal manera que entonces podamos ir diseñando el circuito. Vamos a comenzar buscando quién es VG. ¿Quién es VG? VG lo tenemos en esta trayectoria, ¿verdad? Entonces yo puedo establecer una trayectoria auxiliar por acá para poder relacionar VG con RG, ¿verdad? Pero la corriente que fluye por RG es cero. Entonces tengan en cuenta que esa corriente va a ser cero. Pero digamos que RG tiene esa polaridad en su tensión. Entonces vean, VG menos VG menos RG por IG es igual a cero. Ajá. Nosotros sabemos que esta corriente es cero. Lo sabemos por definición del tipo de transistor que estamos usando. Por lo tanto, vean que en este caso VG es de 0 volts. Porque al no haber corriente de compuerta circulando por esta resistencia, no hay caída de tensión en ella. Por lo tanto, es como si yo hubiera conectado RG directamente al punto de tierra. Se conectó a través de RG únicamente para que RG nos funcione cuando ahí apliquemos corriente alterna. Cuando aquí, en este nodo, apliquemos una señal de corriente alterna. Pero en corriente directa, esta resistencia RG en realidad no cumple ningún propósito, porque por ella no fluye corriente. Por lo que entonces la compuerta es como si estuviera conectada directamente a la referencia y por lo tanto la tensión de compuerta se hace cero. Entonces este resultado es importante porque ahora nosotros sabemos que este valor es 0 volts. Ahora tenemos que ver quién es VS. En este circuito. Anteriormente nosotros habíamos dicho que VS era igual a la caída de tensión en RS, que debería de tener esta polaridad si la corriente IS tiene esta dirección. Sin embargo, en este momento o en este circuito, esa configuración cambió, porque ahora estamos incluyendo esta fuente de una fuente de tensión conectada en la terminal de fuente que nos está colocando este nodo a una tensión negativa. Por lo tanto, igual podemos utilizar nuestra trayectoria auxiliar, por supuesto, pero ahora vamos a tener que incluir a la fuente de menos 5 volts. Tenemos que hacerlo. Por lo tanto, vamos a aplicar LTK en esa trayectoria. ¿Y qué vamos a tener? Vamos a tener que menos VS más RS por IS, y aquí es donde viene la fuente, ¿verdad? No se les olvide colocar esta fuente porque aún no hemos llegado
a la referencia. Entonces restamos 5 volts y ahora sí, esto es igual a 0, ¿verdad? Porque ya llegamos a este punto de referencia. Entonces nos queda que Vs sería igual a Rs por Is menos 5. Y recuerden que Is es igual a Id. Entonces Vs vendría siendo Rs por Id menos 5. Ya tenemos entonces este segundo término de acá. Por lo que entonces ya podemos relacionar todas las cantidades que acabamos de encontrar. Entonces, volviendo a VGS, nosotros tendríamos que VGS es igual a 0 menos Vs. ¿Verdad? De tal manera que entonces VGS sería 5 menos Rs por Id. Y en esta relación ya tenemos VGS porque lo habíamos encontrado al despejar de la ecuación de la curva de transferencia. Y tenemos ID porque nos la dieron al principio del ejercicio, es la corriente de drenaje que se quiere establecer en este circuito. De tal manera que entonces sustituyendo tendríamos que 2,61 volts es igual a 5 menos Rs por 0,5 miliamperes. Vean que la única variable desconocida es ahora Rs. Entonces, Rs sería igual a 5 menos 2,61 entre 0,5 miliamperes. ¿Cuánto sería entonces Rs? Sería 5, 2,61 menos 0,0005. 4,78 K. Ya tenemos la resistencia Rs que nos establece el nivel de VGS en el valor deseado, y ese valor de VGS nos establece ID en el valor deseado. Perfecto. Y ahora, para encontrar RD, lo que tenemos que usar es el valor que nos están pidiendo para VDSQ, que son 4 volts. Por lo tanto, analizando la trayectoria completa de drenaje a fuente y sabiendo que VDS lo quieren establecer en 4 volts, pues entonces ya podríamos encontrar el valor de RD. De acuerdo, entonces vamos a calcular RD en la trayectoria drenaje fuente. En esa trayectoria, que sería partiendo de este nodo de referencia y volviendo a este de acá, vamos a tener que menos 5 más RD por ID más la tensión VDS más RS por IS menos 5 igual a 0. Nuevamente, no se les olvide incluir la fuente negativa. Y ahí, pues entonces,
conocemos RS, conocemos IS, que es la misma ID, ¿verdad? Conocemos VDS y podemos despejar para RD. Entonces obtendríamos esa expresión para RD ya con los valores que nosotros tenemos. Por lo que RD sería de 6.780 5 miliamperes. Sería 7,22K. Y esa sería la resistencia de drenaje. Perfecto, entonces ya encontramos los valores que nos estaban pidiendo. Recuerden nuevamente, para obtener una corriente de drenaje deseada en este circuito, para poder obtener una corriente IDQ, la condición en ese circuito es que VGS tiene que tener el valor apropiado. Recuerden que ID únicamente es controlada por VGS. RS y RD no controlan el valor de ID. El valor de ID lo controla VGS. Entonces lo primero que uno tiene que hacer es ir a buscar ese valor de VGS. ¿Con qué lo encontramos nosotros? Con la ecuación de la curva de transferencia. Nosotros dijimos, ok, si tenemos una corriente de drenaje en 0.5 miliamperes, ¿cuál sería el valor VGS que me genera ese valor de ID deseado? Lo encontramos y nos dio 2,61. Entonces, ahora sí, nosotros sabemos que aquí ocupamos 2,61 volts. Sabemos que la resistencia de compuerta no tiene caída de tensión porque su corriente es cero en corriente directa. Por lo tanto, la tensión de compuerta dijimos que era 0 volts. Entonces ya sabemos que en este nodo hay 0 volts. De tal forma que la única manera en la que podemos tener el VGS deseado es colocando una resistencia de fuente apropiada que me permita que aquí aparezcan 2,61 volts. Y eso fue lo que hicimos acá y allá a la hora de despejar de la definición de VGS. Ya una vez que nosotros encontramos quién era VS y que VS vinculaba a RS, entonces despejamos y obtuvimos la resistencia de fuente. Entonces, esta resistencia de fuente se diseñó para que VGS tuviera el valor apropiado. Ahora bien, ¿qué pasa con RD? El valor de RD no me va a afectar VGS, porque vean que RD no está en esta trayectoria. Por lo tanto, el valor de RD no me va a afectar VGS y por lo tanto tampoco me va a afectar el valor de la corriente de drenaje. Lo único que me puede afectar RD es la tensión VDS, ahí sí, porque si yo aumento o disminuyo RD, dado que la corriente de drenaje es constante y que la tensión en esta resistencia no va a cambiar, la única tensión que puede cambiar es VDS. Ahora, si a mí me dicen que VDS tiene que tener un valor de 4 volts, pues entonces yo diseño RD para poder establecer ese VDS en 4 volts, que fue lo que hicimos aquí abajo con la trayectoria de drenaje a fuente. Entonces,
Es importante que nosotros sepamos quién está en función de quién en un circuito de este tipo. ¿Qué variable me controla a qué otra variable en el circuito? Eso es muy importante. Y tener también muy en cuenta cuál es la forma de la curva de transferencia del transistor que nosotros tengamos para entonces poder predecir hasta cierto punto en qué rango de valores nosotros deberíamos de tener nuestras variables de control. ¿Ok? Bien, entonces ya con eso sí terminamos la clase de hoy. Y completamos los temas de esta segunda parte del curso, por lo que entonces en la próxima sesión vamos a tener un poco más de ejercicios de práctica y muy probablemente vamos a combinar transistores BJT con transistores FET en una misma configuración para que ustedes vean cómo se trabaja en esos casos. Y después en la tercera parte del curso ya comenzaríamos a aplicar señales de corriente alterna a nuestros amplificadores para que nosotros podamos obtener a la salida una señal amplificada, es decir, una señal que es una cierta cantidad de veces la señal de entrada. ¿Ok? Y si nos da chance, pues veríamos también algunas demostraciones. Y ahí pues vamos a ocupar también todo lo que hemos visto hasta el momento de selección del punto de operación del transistor. Eso va a ser muy importante para cuando nosotros analicemos los amplificadores. Pero entonces vamos a quedar hasta acá por la clase de hoy y nos veríamos entonces en un siguiente video. Muchas gracias.